¿Qué tal? Esperando que me encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de un amplificador operacional, que en su anotación se le conoce como un PUM. Son como físicamente los amplificadores operacionales. De sitio es importante especificar que estos ya son circuitos integrados, ya no son dispositivos discretos como el transistor o el diodo. Y aquí en las imágenes podemos observar, en el ejemplo, algunos de ellos. Para algunas matrículas podemos observar son escapulados que poseen 8 terminales. El simple esquemático que podemos ver en la parte de arriba, podemos ver la configuración básica entre la salida y tienen dos entradas, a la que se le conoce como inversora negativo y la no inversora, con el signo positivo. Del lado derecho vemos el mismo símbolo, pero ahora con los terminales de precisión. Como ven, más o menos, aquí nos hacen referencia a una fuente de alimentación simétrica. Y recordemos que pues este tipo de fuertes representan igual magnitud, pero signo contrario. Por ejemplo, más 12 volts, menos 12 volts. En la parte de abajo, en la parte izquierda, podemos observar la construcción interna de un amplificador operacional y notamos que en la mayoría de los componentes vemos la presencia de los transistores. Finalmente, en el lado derecho vemos nuevamente el escapulsado como un par comercial. Y bueno, internamente vemos cómo se distribuyen sus terminales. Para entender el funcionamiento del amplificador operacional, es necesario hacer la comparación entre el comportamiento o modelado ideal, el comportamiento práctico o real. Vemos en el lado izquierdo que aparecen diferentes características como voltaje de entrada, la interferencia de entrada y la ganancia de la independencia. La salida, además del voltaje de salida, en el caso ideal, la ganancia de voltaje que se obtiene en la salida es infinita. Esto nos da a entender, independientemente que la entrada que tengamos al lado del voltaje de esta señal será amplificada sin límite, lo cual en la realidad se traduce como el voltaje de la excursión máxima que se puede tener a la salida de un amplificador operacional que está controlado por el voltaje de polarización de DC, que tiene el mismo, bueno, por ejemplo, el 15 y el 12 volts, dependiendo en el caso de la independencia de entrada que presenta el modelo ideal, que el que asume como infinita. Podemos ver acá en las terminales. Esta empezará hacia la entrada aproximadamente a lo que es un circuito abierto y se nos dará a entender que no hay circulación de corriente a través de las terminales de entrada. Esto es importante porque con esto se evitará que haya pérdidas de potencia en el amplificador operacional, lo que también puede cambiar la ganancia de salida. Normalmente esto se puede ver como si fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá en la imagen de abajo, en esta fuente representaría una fuente de señal, en lo que se busca amplificar un amplificador a persona. R1 presenta una resistencia a la fuente. Su fuente de señal y R2 representaría la independencia de entrada. ¿Y qué tiene el amplificador operacional? De tal manera que si está muy grande, pues prácticamente el voltaje de la señal puede aparecer entre sus terminales, no se va a ver una distribución de potencia. También tenemos por el ancho de la banda, en el caso del caso del amplificador profesional, se asume como infinito. Este ancho de banda es un rango de frecuencias que se puede pasar o amplificar sin pérdidas de potencia, lo cual también tiene el modelo práctico. No va a suceder finalmente el parámetro que se considera como la otra característica. Es la independencia de salida, que asume como cero, que quiere decir que independientemente de que la corriente que demande o que consume una carga de voltaje de salida, no se va a ver afectado nuevamente. Y podemos hablar como un divisor de voltaje. Ahora sería la salida de amplificador operacional, R1, representaría la independencia de salida. Y de reducir se representaría la carga de tal manera que cierre uno es esa dependencia de salida, pues todo el voltaje de la fuente aparecería en el sector y no habría caídas de voltaje. En el modelo práctica vemos acá que el espejo en la parte superior derecha, ahora vemos que la experiencia de entrada modela como resistor si hay una ganancia de voltaje a la salida y a la misma independencia tiene un valor. Vamos a ir a medibles. Por lo tanto, el modelo práctico que se asume en la ganancia de voltaje, por supuesto que va a ser muy alta, pero no va a ser infinita. Que la independencia de entrada va a ser muy alta, pero tampoco va a ser infinita. Entonces nos dice que va a ser una circulación de corriente disipada de potencia en el sector operacional, pero tampoco permitirá que se caiga mucho el valor de la fuente. ¿Qué es lo que se quiere, de hecho? Que este amplificador y finalmente la esperanza de salida muy baja. Es un valor ya real, lo que permitirá que haya una caída de voltaje representativa en la carga.
que es a donde se va a ver esta señal. La salida del el diagrama de bloques internos de, de propósito general puede, como podemos ver aquí en el esquema, está compuesto por tres etapas principales, que la que vamos a abordar en la sección de siguiente es la que tiene que ver con el amplificador diferencial. Con esto visto, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los terminales de un plan básico? ¿Cuáles son algunas de sus características en el modelo ideal? ¿Y cuáles también son algunas de sus características de un plan práctico real? Y ahora vamos a ver los de entrada. Esto, como vamos a conectar, va cómo se aplica la señal y que va a dar lugar a la salida del pan. En términos de la señal amplificada, los modos de entrada tienen el amplificador operacional, son el modo diferencial y el modo común. Vamos a hablar inicialmente del modo diferencial. Tenemos dos casos. El primero, que es una señal de la fuente, que la extrañar es que se aplica en una de las entradas y la otra se conecta aquí, como lo podemos ver cuando se aplica en la entrada del inversor y cuando la señal ahora se aplica en la entrada no inversora. Y ahora en otros terminales, la otra terminal va conectada hacia el 4, que es otro caso del modo diferencial. Esto lo podemos ver en la parte de abajo cuando se aplican las señales de polaridad opuesta. En la entrada, como se ve en estas fuentes de señal, y el equivalente sería aplicarlas en ambas terminales. Para el modo diferencial, vamos a abordar el primero cuando la señal se aplica en las entradas y la otra va conectada a tierra. Vemos acá cuando el ejemplo de cuando el amarillo se dice que la señal va a obtener una salida y partiendo de que se aplica a la terminal no inversora, pues va a ser una señal amplificada, pero de la misma grieta que pasa por o cuando ahora la señal como el lado derecho se aplica a la terminal inversora. ¿Cómo podemos ver si se va a amplificar las acciones por supuesto que va a aparecer intervenida con diferente polaridad y también podemos decir que aparece despachada que pasa en el nuevo diferencial cuando se aplican las señales de polaridad opuesta a la entrada que va a la salida va a estar amplificada y corresponde a la diferencia de señales que se aplican tanto en la entrada inversora como en la del inversor. Y ahora no, bueno, sí vamos al otro método. Este método es el más común. En este caso observamos la gráfica de arriba y se puede ver cómo se amplifican dos señales que tienen las mismas características, la misma fase, la misma frecuencia y por supuesto también la misma amplitud. El resultado de hacer esto con trabajar en este tipo de circuitos para el que para mí va a resultar en una cancelación de las señales y el voltaje de salida es que entonces viene la pregunta que para qué ingreso las señales del amplificador operacional si se va a amplificar y al final las terminales o la salida va a ser igual a cero. Esto tiene que ver con la característica del amplificador operacional, que se le conoce como una condición de rechazo en modo común y que tiene un objetivo de atenuar o eliminar entradas indeseadas y en el amplificador operacional. En esta señal, pues tienen las mismas características, misma amplitud y pues no aparecen en la salida de tal manera que en la salida del amplificador operacional solo se observará la amplificación de la diferencia de la señal que aplique en las centrales para valorar la eficiencia del amplificador operacional, tanto como hacer su función básica, como poder eliminar las señales indeseadas. Se utiliza un concepto que se le conoce como la razón de rechazo en el mundo común o abreviaturas CMR. En esta se define como el cociente que entre la ganancia de voltaje de diferencia a plazo abierto y la ganancia de nodo común que representará la ganancia de voltaje diferencial en los albertos, como podemos ver aquí en la parte de abajo. Es la ganancia de voltaje interna que ocupa el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada siempre. Y cuando no haya componentes externos, entonces cuando la ganancia de voltaje de diferencia relevarse es abierto, es muy grande en comparación al modo que vamos bueno, esto normalmente se tiene que, entre más grande sea la razón de rechazo o el modo común, saluda a una mejor eficiencia de la amplitud.
del PUB, como obviamente la eliminación de señales no deseadas. También tiene la razón de rechazo. El nodo, como se representa a través de los decibles y la expresión cambia. Y de esta forma es 29, que es el cociente de las cantidades antes mencionadas. Y esto vamos a ver el ejemplo que tenemos en este caso, dos señales de la misma característica en la entrada que nos da cuenta que el plan va a presentar esta característica de rechazo. En modo común, vamos a tratar de intentar esas dos señales indeseadas. En el ejemplo, calcular CMR de un pan es como una ganancia de los abiertos de 100.000. Y ahora, una ganancia en modo 1 con 1.4, de tal manera que hacemos la cuenta, dividimos ambas cantidades. Y que la razón de rechazo en modo común es de 250.000. Una cantidad, la dimensión de alma y decibles es como hemos expresado, pues en este valor se va a los 108. ¿Cuál es la excursión máxima del voltaje que se tiene en el amplificador personal? Luego, lo mencionamos casi al principio, está limitada, como se ve en la estrella, por el valor de la fuente de voltaje de salida, pico pico. No puede ser mayor al voltaje de la fuente de manera general, que pues se puede encontrar una relación que entre mayor sea el valor de la resistencia de carga, el voltaje de salida también va a ser más grande. ¿A qué nos referimos con, por ejemplo, si una resistencia de 2 kilos para una fuente simétrica, además de, bueno, 15 volts, tenemos un voltaje de resistencia de carga? Reitero, una resistencia de los kilómetros va a de tercer volts, de 13 volts. Si esa resistencia de carga incrementa, por ejemplo, 4 o 5 volts, el voltaje de salida que se podría encontrar en este receptor sería el 14 volts, lo que se está aproximadamente al valor de la fuente que hemos mencionado, que es de 15 volts. Podríamos responder a estas preguntas. ¿Qué diferencia existe entre el modo diferencial de una de las dos terminales? ¿Qué significa el rechazo en modo común de un O? ¿Y qué relación existe entre el valor de voltaje JR de la salida de la POM y el valor de la resistencia de carga? Pues esto ha sido todo por el video. Gracias por verlo y nos encontramos en la siguiente ocasión.